Electoral de Michoacán, al rector y académicos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, amigos estudiosos de la materia electoral, prensa que nos acompaña, público en general. Les damos la más cordial bienvenida al foro denominado La Reelección. En esta ocasión tengo la oportunidad de presentar y abrir con broche de oro este foro con la conferencia magistral del consejero del Instituto Nacional Electoral, el maestro Arturo Sánchez Gutiérrez. Gracias, señor consejero, por su asistencia y la conferencia que en unos minutos nos brindará. Previo a ceder el uso de la palabra a don Arturo Sánchez, me permitiré leer una breve reseña de su amplio currículum respecto de su trayectoria profesional. El maestro Arturo Sánchez Gutiérrez es maestro en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, donde cursó sus estudios del año 1974 a 1978. Además, obtuvo la maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Oxford. En el Instituto Federal Electoral fue titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Posteriormente, fue electo como consejero electoral para el periodo del 2003 al 2010. Dentro de su vocación académica, ha sido docente en diversas asignaturas de varias instituciones educativas del país, como lo son Política Mexicana Contemporánea, en la licenciatura impartida por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, profesor de la Maestría de Gobierno y Asuntos Públicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, así como varios cursos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de Azcapotzalco. De igual forma, ha sido coordinador académico en la Maestría de Gobierno y Asuntos Públicos en el Center of USA Mexican Studies. De 2011 a 2014 colaboró en el programa de estudios interdisciplinarios en el Colegio de México. Cuenta con diversas publicaciones de más de 50 artículos en libros, revistas especializadas desde 1983 a la fecha, en las que destaca la participación como autor en los libros publicados La Voz de los Votos, un análisis crítico de las elecciones de 1994 y las elecciones de Salinas, un balance crítico a 1991, así como Elecciones a Debate de 1988, Las Actas Perdidas. Cabe destacar que también ha participado en programa de radio de Grupo Radio Fórmula y es socio fundador de Merna Consultores, Sociedad Civil. Sin más preámbulo, le pediría al consejero Arturo Sánchez nos brindara su conferencia sobre el tema que nos ocupa hoy, que es la reelección. Gracias, señor consejero. Muchas gracias, José Román. Qué gusto estar aquí y sobre todo tener la oportunidad de compartir algunas ideas sobre este interesante tema que llega de una manera importante para todos. Vuelvo a agradecer a los organizadores de este evento la oportunidad de estar aquí, en especial a mi amigo Ramón Hernández, que es el presidente del Instituto Electoral aquí en Michoacán, con quien llevamos una excelente relación y fue un entusiasta y muy convincente personaje que nos hizo venir y estar aquí. A ver, el tema de la reelección. A mí me parece que antes de entrar de lleno a detalles muy bien puestos hace unos momentos de los dilemas que la reelección causa, tenemos que entender cuál es el sentido y por qué llegamos en este momento a permitirnos como sociedad reelegir secuencialmente a nuestros legisladores y por qué seguimos sin permitirnos reelegir al presidente de la República o a los gobernadores de los estados. Y aquí la historia es un instrumento siempre útil. Cuando alguien plantea, bueno, ¿cómo fue que México pasó de la sí reelección a la no reelección?
pues no nos queda más que revisar un poco la historia. Porfirio Díaz, entre 1876 y 1911, fue reelecto en 7 ocasiones, muchas de ellas consecutivamente. Era lo usual, era lo que el modelo americano facilitaba, la reelección de los gobernantes, porque siempre se concibió que el premio al gobernante que hacía un buen gobierno era justamente permitirle gobernar más. Además, en México, en la época del Porfiriato, un poco como lo plantea Lorenzo Meyer en un viejo texto, El Estado Mexicano Contemporáneo, recuerda, bueno, finalmente en el Porfiriato estábamos todavía acabando de construir el Estado mexicano, darle una forma orgánica y demás, que después cambiaría por la Revolución, desde luego, pero la concepción de Estado sólido en México estaba iniciando en la época del Porfiriato. Y qué curioso que en esa época justamente la reelección no era una problemática. Y además, muy curioso, a diferencia de otros gobiernos en América Latina y del mundo, nosotros siempre quisimos respetar la idea de hacer elecciones. Ya sabíamos que don Porfirio se iba a reelegir, pero hacíamos elecciones. Y eso es una herencia histórica muy importante, porque independientemente de que el carácter de su gobierno, el carácter dictatorial para algunos, el carácter innovador para otros, la fuerza de su economía, la discriminación a algunos sectores importantes de la sociedad, la represión, en fin, todo lo que podemos decir del Porfiriato, el señor se reelegía, llamaba elecciones, votaban quizá muy pocas gentes, pero había que concebir la reelección. No es extraño que después de más de 30 años de gobierno, entonces, cuando las cosas empiezan a cambiar, por movimientos libertarios en el mundo, por nuevas concepciones, por una renovación de un liberalismo que estaba buscando meterse en todo el planeta de una manera más clara, por las concepciones nuevas de la democracia, incluso por las tendencias socialistas que estaban empezando a presentarse en Europa, en lo que después sería la Unión Soviética, la idea de un presidente que estaba permanentemente en el poder empezó a no ser satisfactorio, y sobre todo cuando vienen los gritos de las diferentes partes de la revolución que plantean: necesitamos un cambio. Y ahí entonces nuestra revolución surge con el grito de no reelección. Cuando pensamos en sufragio efectivo no reelección, básicamente era el grito en contra de Porfirio Díaz. Y era la idea de la imagen de la dictadura, la imagen del viejo régimen era la reelección. Entonces justamente había que hacer un partido antireeleccionista, y había que postular a personalidades que lo encabezaran y finalmente llegar al gran cambio que se esperaba. Pero fíjense que curiosamente la ruptura de la reelección con la salida de Porfirio Díaz del poder y la elección de Francisco I. Madero no detuvo la revolución. Ahí estaba empezando la revolución. Todavía faltaba que llegara Zapata, que faltaba que llegara Villa, faltaba que llegara Carranza, faltaba que llegara la dinastía sonorense y que le diéramos forma a lo que hoy conocemos como México. Pero se quedó el lema: sufragio efectivo, no reelección. Y ahí la combinación de elementos, sufragio efectivo, era una tarea con un condicionamiento importante: no reelegir al mismo presidente para que gobernara una vez más. De alguna manera la reelección quedó satanizada como el mecanismo que había utilizado justamente Díaz para llevar a la sociedad a una situación tal que requería una revolución. Había que romper entonces con el viejo régimen y, bueno, el lema de la revolución, sacar a Díaz del poder, implica hacer una elección y elegir a Madero, que bien trae una serie de cambios importantes en sí mismos. Y había otras cosas que se quedaron. Teníamos vicepresidentes, ¿no? Teníamos un esquema político distinto. Todavía faltaba que llegara la Constitución del 17. Y la Constitución del 17 retoma la no reelección presidencial y de los gobernadores como una de las premisas básicas. Pero curiosamente la reelección sobrevive, la reelección se queda,
no de manera consecutiva, pero finalmente en todo el país podían haber legisladores que después de ser legisladores 3 años dejaban de serlo otros 3 y podían volver a hacerlo. O sea, fue una modalidad particular de la reelección. O sea, curiosamente, a pesar del sufragio efectivo, no reelección, la reelección permanece. Y permanece por una necesidad. O sea, no teníamos una clase política muy grande, no se habían conformado los partidos políticos como tales y había que hacer lo que cualquier democracia hace en la reelección, llamar a los que saben. Entonces, si la prohibíamos completamente, estábamos limitando las posibilidades del propio desarrollo político en los estados y en las legislaturas federales. Sobrevive la reelección, pero en esta modalidad. Claro, ciertamente el eje fundamental del desarrollo político de México a partir de 1917 es otra vez la no reelección presidencial. Un principio fundamental que Álvaro Obregón se encargó de ratificar con su muerte en 1928 por querer reelegirse. Los motivos de su muerte históricamente pueden ser muchos, incluso de quién lo mató. Pero el hecho es que desde entonces el cambio político que habíamos dado para sí permitir la reelección presidencial se acabó. Y murió hasta la fecha. Entonces, es este juego en donde qué se vale y qué no se vale con la reelección y por qué. Quizá entonces aquí empezamos a jugar muy a la mexicana un juego interesante en la presidencia de la República. Siempre, por muchos años, después de cada sexenio, hacia finales de cada sexenio, siempre aparecían estos rumores de es que el presidente se quiere reelegir. Y lo vivimos a final de muchos sexenios. Sí, empezábamos con que Alemán quería quedarse y por eso quería poner a Casas Alemán para ser él el que gobernara. Bueno, Calles siguió gobernando en la época del maximato de 28 a 33, 34. Sí, y al final, bueno, yo me acuerdo en la época de Echeverría, es que el presidente se quiere quedar. Y bueno, no se hablaba también de que la fuerza que había demostrado el presidente Salinas lo hacía buscar, ver si había una oportunidad para quedarse, digámoslo abiertamente. Nada prosperó porque el sistema de la no reelección le trajo, y es algo que tenemos que reflexionar, muchos beneficios al sistema. La no reelección permitió muchos cambios y sobre todo un elemento importante para el país, ¿sí? Nada más y nada menos hacernos distintos a toda América Latina. La no reelección permitió estabilidad política en México. ¿De qué presumía el viejo sistema político mexicano? Cuando algunos decían que era autoritario, cuando algunos decían que era el partido de un partido hegemónico, el binomio presidente-partido, y que esto era una forma autoritaria de gobernar el país. Sin embargo, ¿qué presumía México? Estabilidad política. Habíamos encontrado el secreto para tener un partido hegemónico, como lo llamaría Sartori, en una época único, ¿sí? Con un presidente fuerte, y habíamos resuelto el problema de cómo cambiar de poder cada 6 años sin que se nos cayera el país cada 6 años. Y eso era algo que envidiaban muchos países en América Latina. Yo creo que el régimen de la revolución entendió que la reelección, ¿sí?, le significaba un reto importante. La no reelección le permitía justamente evitar que se consolidaran grupos políticos regionales en los estados, ¿sí? O sea, que viniera un gobernador que se reeligiera y se quedara, y que además tuviera una legislatura que se pudiera reelegir y se quedara, y que además los presidentes municipales se pudieran reelegir, y entonces se conformaba un poder tan fuerte que ¿cómo lo sacábamos? Íbamos a tener conflictos estatales y regionales muy frecuentemente. La no reelección justamente evitaba eso. ¿Sí? Y además facilitaba algo que era el otro secreto del sistema político mexicano, que el gobernador se la debiera al presidente de la República. ¿Sí? Y entonces estaba este juego en donde se modificaban las élites, se rotaban las élites cada 3 o 6 años, ¿sí?, bajo el principio de la no reelección.
Y esto permitía que el presidente construyera sus lealtades en todo el país, renovaran a los grupos políticos, y si alguno había sido bueno, pues espérate 3 años y luego regresas. O brincas a la Cámara de Diputados Federal, o brincas a la Cámara de Senadores, y las lealtades se agradecían. ¿Sí? Pero qué curioso, no podrás quedarte consecutivamente más de 3 años en la legislatura o en las presidencias municipales. Y el secreto de esto era justamente lo que le funcionaba a un sistema que Carpizo explicó muy bien de lo que es por muchos años el presidencialismo mexicano. Así, bueno, creo que entendamos por qué nos tardamos tanto tiempo en llegar a la reelección. Alguno de los presentadores esta mañana comentaba que ya casi éramos el último país en el mundo democrático que no teníamos reelección. Nos tardamos mucho. Por eso yo quería regresar un poco a la historia. La no reelección fue funcional a México. Y a través de la no reelección y esta renovación de élites y demás, bueno, logramos mantener el tipo de estabilidad. Claro, con lo que Carpizo escribió muy bien en su libro El presidencialismo en México, ¿sí? Con un poder ejecutivo muy fuerte, ¿sí? Y con cámaras de diputados y de senadores leales al presidente. Bien, esto yo creo que en términos generales nos genera una situación novedosa. ¿Cuál es uno de los problemas ahora que llegamos a la reelección? Todas nuestras leyes, todos nuestros esquemas están basados en un principio de no reelección. Entonces el reto jurídico de incorporar la reelección se vuelve muy grande. No nada más es cambiar la posibilidad de reelegir, hay muchas cosas alrededor que vamos a tener que repensar a la hora de pensar la reelección. ¿Cuáles son las grandes desventajas a pesar de esto? A pesar de esta funcionalidad de la no reelección en el viejo sistema político, ¿cuáles eran las grandes desventajas? Bueno, evidentemente, no había un incentivo claro para los diputados locales o los diputados federales o los senadores de rendir cuentas. Yo voy a estar 3 años y me voy a ir. No me debo a quien me eligió. Me debo a el trabajo político que yo haga, al partido que me postula y a la lealtad del presidente que me palomeó. ¿Sí? Y entonces ahí van a estar las ideas. ¿Por qué en la Cámara de Diputados era muy difícil? Yo no creo que haya pasado prácticamente nunca que una Cámara de Diputados o un Senado en el viejo sistema votara en contra de una iniciativa de ley presidencial. Pues eso no ocurría. La cadena estaba muy clara establecida, justamente porque el presidente, gracias a que había no reelección, podía nombrar o podía influir en su partido a quienes sucedían. Entonces los que estaban ahí tenían muy claramente sus lealtades y cuál era el incentivo para rendir cuentas. Si no me voy a reelegir, el elector ya me eligió y ya se va a olvidar de mí. Además, en el viejo sistema teníamos garantizado que quienes estaban en el partido oficial iban a llegar ahí, ¿no? Entonces, la cadena funcionaba bien, había estabilidad. Y venía otro presidente y cambiaba las cosas. Sin embargo, la no rendición de cuentas sí es una desventaja. La segunda, falta de profesionalización de los legisladores. El legislador está 3 años, puede faltar y regresar, pero la falta de profesionalismo hacía que proyectos que requerían de un trabajo legislativo más extenso se cortaran cada 3 años. En las presidencias municipales no se diga. Si un presidente municipal llega a gobernar por 3 años, ya hay proyectos en muchos municipios que requieren mucho más tiempo. Y en consecuencia, bueno, no hay profesionalidad, pero sí hay lealtad partidista. Y eso era parte del sistema. Y finalmente, como no había reelección, en lugar de la especialización, el político podía pasar de la Cámara local a la Cámara federal, a la de senadores, a la de diputados y regresar, ¿sí? Cada 3 años, estando mucho tiempo en las legislaturas, pero sin lograr concretar proyectos claros. Y aquí, bueno, pues tenemos grandes historias. Don Fidel Velázquez, pues el eterno legislador, siempre fue legislador, ¿sí? Y Romero Champs, y muchos grandes políticos. Habrá que cuestionarse
¿cuántas iniciativas de ley propusieron? Les apuesto que muy pocas o ninguna. Y ahí es en donde se rompe el sentido de ser legislador, y la no reelección justamente permitía este tipo de situaciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué acabamos con este sistema? ¿Qué fue lo que ocurrió y por qué hoy sí estamos pensando la reelección? En palabras del maestro Woldenberg, lo que pasa es que la pluralidad llegó para quedarse. Y ya hace muchos años había que darle pluralidad a nuestras cámaras, pluralidad a nuestros estados, si queríamos mantener la estabilidad política que se había construido en el viejo régimen. Don Jesús Reyes Heroles en 1977 no hace la reforma política, la original, la de 1977, nada más porque un día se levantó y dijo hay que democratizar al país. Lo que había pasado en 76, cuando no había habido más que un solo candidato a la presidencia de la República, don José López Portillo, y no había competencia electoral, sí ponía al régimen en un riesgo muy grande. Ya nos estábamos acercando a situaciones ya muy verticales de ejercicio del poder y la democracia se estaba desdibujando, y eso no lo queríamos. Entonces había que buscar una forma de incorporar a la oposición, y se abre una puerta en 1977 que justamente le da cabida a la presencia de los grupos que antes no estaban y ahora tenían que estar. Fíjense qué paradoja en 1976. No hay más que un candidato a la presidencia de la República. El PPS y el PARM siempre postulaban al que postulaba el PRI. Y el PAN, que era la única oposición leal, en palabras de Soledad Loaesa, ¿sí?, había sido ya incapaz de poner un candidato a la presidencia. El propio PAN se había desgastado tanto en su interior ante la falta de éxito que no pudo poner candidato a la presidencia de la República. ¡Qué tragedia! ¿Sí? Y ante esa realidad había que abrir el sistema. Además había pasado ya en 1976 mismo la primera gran devaluación. Teníamos una crisis económica producida por la devaluación de 1976, la primera desde 1958, si no me equivoco. El viejo dólar de 12.50 ya había quedado rebasado y Echeverría había tenido que devaluar. En ese contexto y con un solo candidato a la presidencia de la República ya se estaban rompiendo muchas cosas. Solución: Reyes Heroles, secretario de Gobernación, apertura. ¿Cuál fue el efecto de la apertura? Los diputados de representación proporcional que se extienden a toda la República, y en consecuencia aquellos que no podían participar y sí querían y tenían con qué, empezaban a jugar, porque en 1976 había un candidato oficial, pero el Partido Comunista estaba presente y tuvo su candidato fuera de la norma, fuera de la boleta. Valentín Campa había recorrido todo el país, estaba presente. ¡Qué paradoja! Dentro del sistema no podías participar, pero fuera del sistema había gentes que sí querían participar. Reforma electoral, se abre la puerta y llega la pluralidad. Automáticamente tenemos el 25% de la Cámara de Diputados para la oposición. Automáticamente. 25% de la Cámara de Diputados. El PRI seguía ganando los 300 distritos, ¿sí? Pero el 25% vía representación proporcional entraba a la oposición. Efecto debate, efecto conocimiento de la oposición, el Partido Comunista sale de la clandestinidad, empieza a haber un debate más amplio, vienen los sucesos políticos posteriores, crisis económica, la nacionalización del peso, la oposición empieza a crecer de una manera importante, el PRI empieza a dividirse, Cuauhtémoc Cárdenas sale del PRI, se forma el PRD después de la complicada elección de 1988 y la pluralidad es una realidad. Y entonces empieza a desaparecer una de las bases del viejo sistema, el cual, sostenido en la no reelección, podía seguir funcionando. Lo que desaparece es que ya no hay un solo partido en las cámaras que por sí mismo puede gobernar. Ya no. Entonces ya no tenía sentido. Empieza a no tener sentido la no reelección. ¿A quién le servía la no reelección? Empieza a perderse porque el viejo sistema ya se estaba transformando, y sobre todo cuando empezamos a ver la alternancia en los estados, en muchos municipios y después a nivel presidencial, la no reelección pierde completamente sentido como la conocimos y como la mantuvimos todo el siglo XX.
Y a pesar de eso, nos tardamos hasta el 14 de este año. El debate seguía siendo fuerte hasta el 14 de este año, de este siglo, perdón. ¿Sí? Y empezamos a pensar ahora sí en la importancia de la técnica legislativa, en la importancia de la profesionalización, en la importancia de sí tener un proyecto mucho más democrático, ¿sí? Y ya la rotación de las élites no nos preocupa, ya ahora cada partido político tiene su propio grupo que lucha por el poder, y hay que avanzar hacia lo federal y se extiende a los estados y modificamos la Constitución. Senadores y diputados en el artículo 59, ayuntamientos en el artículo 115, legislaturas locales en el artículo 116. Se permite la reelección consecutiva. Sí. Curioso, ¿eh? Fíjense el temor que le tenemos a la reelección. Sí, pero hasta el 21, ¿eh? Aquí en este sexenio no me metan en problemas. Se van a poder reelegir los que sean electos en el 18, para que al menos este sexenio termine ya sin esa bronca. ¿Sí? Está a nivel federal de esa manera. Y desde luego sigue sin abarcar al presidente de la República y a los gobernadores. ¿Sí? Pero además, ya al final de la reforma, otro límite. Solamente 2 periodos para los senadores, 12 años, y solamente hasta 4 periodos consecutivos para diputados federales. Es otra limitación, que fue una de las grandes críticas. Oye, pero si en el mundo es permitida la reelección por siempre. No, acá todavía tenemos la necesidad de ver qué pasa. Vamos a probar para ver si lo echamos para adelante o lo detenemos. En los ayuntamientos 2 periodos consecutivos, siempre que no duren más de 3 años, porque si un presidente municipal en un estado, como los hay, tiene un periodo de 4 años, entonces ella no se puede reelegir. Y empezamos con los asegúnes. A mí me dicen, esa reforma se quedó trunca, debimos en materia de la reelección ir mucho más adelante, ser y ponernos a la altura del mundo. No, nosotros hemos hecho siempre en materia electoral las cosas paso a paso, gradualmente. Quizá ese sea uno de los éxitos de que la reforma electoral no se haya desbalancado, que estamos como que probando y ensayando y dando pasos pues, con cierta timidez, pero quizá más certeros. En la reelección estamos haciendo lo mismo. ¿Cuáles son entonces, hoy por hoy, en pleno siglo XXI, las ventajas de la reelección consecutiva? ¿Sí? ¿Y cuáles son los retos? Primero, sí empezará y podrá haber una capacidad del elector para premiar o castigar a sus representantes. Ayer, justamente en la mañana, en el ITAM, dando mi clase, cuando yo estaba comentando algo similar a esto, decía, una chica preguntaba, oye, pero a ver, ¿cómo que vamos a premiar a nuestro diputado? Yo estoy seguro que nadie conoce quién es su diputado federal. Entonces, ¿qué? Tendría que saber cómo votó y cómo se portó para ver si voto por él o no. ¿Sí? Entonces le dije, sí, tienes toda la razón. Tendríamos que acostumbrarnos a cómo votó el partido por el que voté y demás. Pero ojo, si lo llevas a nivel presidencias municipales, ahí sí el elector sabe cómo se portó el presidente municipal. Y eso sí significa un cambio. Ahí sí, en la unidad mínima más importante, lo que es el lugar esencial de la conformación de nuestra federación, el municipio, ahí sí el elector sabe cómo gobernó su presidente municipal. Y ahí se va a valer la reelección. Y eso yo creo que sí es un paso gigantesco. Gigantesco, porque todo presidente municipal va a tender a querer reelegirse. Y eso va a implicar, 1, pues que gobierne mejor, y 2, que rinda cuentas. Estar más cerca del ciudadano. Si no, el ciudadano mismo le va a quitar su voto. Porque a nivel federal, sí, las tendencias por partido pueden ser muy claras. Pero a nivel municipal, sí nos importa la persona que gobierna. Postúlela el partido que la postule. Y eso va a hacer una diferencia importante. Entonces tendremos rendición de cuentas, tendremos profesionalismo, sobre todo ya ahí en la Cámara de Diputados, ¿sí? Y habrá continuidad de políticas y programas de gobierno, ¿cierto? Ese es el sentido de la reelección en las democracias modernas. Y ese es el sentido por donde tenemos que avanzar. Ahora,
¿Esto va a ser fácil? Fíjense que hay algo que de repente se nos olvida cuando pensamos en la reelección. Para que un ciudadano sea reelecto, lo tiene que volver a postular su partido. ¿Sí? O sea, yo soy presidente municipal, voy a mi partido y le digo, oye, ya está acabando mi periodo, ya viene la elección, ¿sí? Y yo me quiero reelegir. Respuesta de mi partido. 1. Oye, esto es que hay mucha gente haciendo cola atrás de ti y que está dentro del partido luchando por ser presidente municipal de tu lugar. San Felipe, Torres Mochas, Guanajuato, me pongo de pie. ¿Sí? Entonces tú ya tuviste tu chance, lo hiciste bien, felicidades, mira, busquemos pasarte a otro lado. No es que yo tengo proyectos ahí, el partido lo tiene que postular. ¿Sí? Y ahí va a haber una batalla interna de los partidos por postular. ¿Sí? Los diputados, lo mismo. Los de representación proporcional, lo mismo. Entonces, esto se va a convertir en una oportunidad para el elector, pero al mismo tiempo para un reto muy importante al interior de los partidos, que no están preparados, ni en sus estatutos, ni en sus formas de trabajo cotidianas, para la postulación de la reelección. Sí. Ahí hay un reto importante, y cada partido lo va a tener que resolver y enfrentar. No dudo que esto va a ser en el 21, muchos conflictos, justamente por la decisión de yo partido vuelvo a postular a este señor, sí o no. ¿Y cómo lo podemos hacer? Si las primarias en Estados Unidos no se inventaron porque sí, eran justamente para resolver este problema. Si alguien tiene derecho a reelegirse o no. Nosotros no tenemos esa tradición. Otro tema, otro reto. Bueno, no nos hemos pasado años y los últimos más recientes con mucha intensidad diciendo que los funcionarios públicos no se pueden hacer propaganda personalizada. 134 constitucional, no cambiamos la constitución para evitar que el presidente de la república salga en los spots, que los presidentes municipales salgan en los spots. ¿Por qué? Porque se están ¿cómo le vamos a hacer si alguien se quiere reelegir siendo presidente municipal? Pues ni modo que no haga campaña. ¿A qué voy? ¿Se va a valer o no se va a valer? Eso no está resuelto, ya no digamos a nivel estatal, no está resuelto a nivel federal. ¿Qué va a pasar? ¿O voy a tener que renunciar a ser presidente municipal para volver a postularme ese año? ¡Qué absurdo! Entonces la ventaja de la reelección pierde el trabajo de continuidad del presidente. ¿Sí? Nuestras leyes no están preparadas para eso, no nada más la ley que permite la reelección, sino las otras leyes alrededor de quien gobierna para poder resolver este tipo de retos. Entonces, es curioso, nos tardamos mucho para llegar a la reelección y tenemos una motivación histórica para haber llegado como llegamos. Pero ahora que estamos ahí nos encontramos que al habernos tardado tanto, pues no preparamos nuestras leyes para la reelección. Y eso es un reto legislativo muy grande, muy importante y que tenemos que enfrentar, o se nos pueden resquebrajar ciertos rasgos que le da gobernabilidad a nuestro sistema. Y eso es lo que debemos cuidar como autoridades y representantes del Estado mexicano, que tenemos que cuidar no los intereses partidistas, sino el interés del Estado para que sobrevivamos bien como una sociedad estable y democrática. Quiero terminar diciendo que, bueno, en consecuencia, tenemos una gran cantidad de retos todavía por delante en la democracia. Hay que en algún momento evaluar qué es lo que pasa con la reelección y cómo se va a administrar correctamente. Hay que ver en qué momento daremos el paso o no lo daremos para la reelección del Ejecutivo Federal y local, los gobernadores. Hay que ver cómo evaluar o qué mecanismos nos tenemos que dar antes de estos retos para evaluar a nuestros gobernantes y cómo fortalecer la rendición de cuentas. Alguien me dice, ¿por qué en Estados Unidos no es problema? Porque hay de aquel gobernador o hay de aquel senador o diputado que lo pesquen en una trampa de dinero, sobre todo, porque se cae. ¿Sí? Y aquí no tenemos los mecanismos para ese tipo de rendición de cuentas. Entonces, poner la reelección sin tener esos mecanismos de rendición de cuentas puede significar un riesgo, ¿sí? Sobre todo en la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados significa fuero. Por eso también tenemos que discutir qué alcance puede tener el fuero, ¿sí?
Insisto, no es nada más una norma, es un conjunto de normas las que están tocándose cuando rompemos el paradigma de la no reelección. Y otros temas entonces que se abren aquí. La vinculación del INE con los órganos locales electorales para coordinar estos procesos, el respeto al federalismo, otro tipo de debates. ¿Qué pasa con los independientes? Alguien planteaba esta mañana, ¿y los independientes se pueden reelegir? ¿Van a tener que volver a demostrar que tienen apoyo ciudadano o basta ya haber sido para poder reelegirse? Son dilemas interesantes. Otros temas que están fuera de la reelección, pero que nos van a hacer ruido, y la presencia indígena y la distritación. ¿Cómo vamos a distritar con estados que tienen municipios en donde la reelección ya es una realidad y ha permanecido mucho tiempo un solo partido? Imagínense tocar la distritación ahí. Se vuelve un conflicto político mayúsculo, sí, para las autoridades electorales. ¿O qué onda con la segunda vuelta? ¿Sí? Es otro tema que también se va a ver afectado. Oye, es que yo me estoy reeligiendo, ¿cuál segunda vuelta tengo que tener? No, espérame, maestro, ya perdiste. ¿Sí? Es que tenía derecho a reelegirme. Aquí sí hay una serie de temáticas que tenemos que pensar más, elevando el debate del asunto específico de una localidad, de un estado o de una cámara, a lo que es el Estado mexicano y lo que queremos, cómo llevar a que el Estado democrático continúe su tarea de perfeccionamiento democrático. ¿Sí? Otros temas que van a ser interesantes, la paridad de género. Imagínense un partido. Oye, la ley por un lado me dice que tengo que tener 50% de candidatos hombres y 50% de candidatas mujeres. ¿Qué va a pasar? Pues ¿sabes qué, maestro? Tú ya no te vas a poder elegir. ¿Por qué? Pues porque te toca una mujer. Tenemos que quitarte a ti porque ahora toca una mujer. 50-50. O al revés, una mujer que se quiere reelegir. ¿Sabes qué? Es que si te quedas ya van a ser más del 50% de mujeres. Tenemos que sacarte para que entre un hombre. O sea, ¿sí me explico? Tenemos que dimensionar bien este problema, porque venimos de una historia de todo el siglo XX que nos preparó siempre para la no reelección. Hoy tenemos que pensarlo de una manera distinta. Tenemos entonces un reto grande, un reto interesante, y esta es la pasión de querer construir una democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Arturo Sánchez. A continuación abriríamos una breve espacio de preguntas y respuestas. Sería limitada únicamente a 3 preguntas. No sé. Bueno, acá tenemos 1, 2 y allá al fondo tenemos 3. Si les parece, trabajamos con esas 3 preguntas. Y nada más les pediría si se presentan, nombre y de dónde nos acompañan, por favor. ¿De aquel lado? Sí, bueno, buenos días. Perdón, nada más, las 3 preguntas van a ser continuas y posteriormente va a dar respuesta el consejero Arturo. Gracias, buenos días, consejero, muchas gracias por su charla, muy interesante sin duda. Hay varias cuestiones. Bueno, Martín Ramos del Ayuntamiento de Morelia, estudiante del posgrado que organiza este foro. Hay 2 cuestiones que desde mi punto de vista deben de ser tomadas en cuenta para la reelección. Una es la revocación de mandato. Por ahí algunos estudiosos del derecho ya manifestaban que para que se cierre este círculo virtuoso es necesario incorporar también esta figura que representa una serie de dificultades operativas y técnicas muy complejas, entre ellas pues el encarecimiento de la democracia, que es una de las demandas más críticas que se han hecho por parte de la ciudadanía en contra del sistema. Y otro, ya lo mencionaba usted, consejero, que es la rendición de cuentas, que no tiene que ser un acto unilateral, en el cual desde mi punto de vista tendría que ser un diálogo enriquecedor por parte del legislativo y el ejecutivo, lo cual ya la integración de las cámaras pues representaría parte importante en este sistema que se tendría que cerrar. Desde su punto de vista, ¿cómo se tendrían que interpretar estas 2 cuestiones? La revocación de mandato con sus implicaciones, sus dificultades, y una rendición de cuentas pues más integral, en el cual sí exista un verdadero diálogo y que no sea un mero acto unilateral por parte del Ejecutivo o el Legislativo también en su caso. Muchas gracias. Gracias. La siguiente, por favor. Mi nombre es Fátima Díaz, yo soy asesora del Congreso del Estado y mi pregunta es ¿por dónde iniciar estas reformas?
porque son muchas reformas las que se tienen que llevar a cabo, empezando por los partidos políticos, estatutariamente hablando, pero ¿de dónde partimos para llevar a cabo esa reforma? Y lo que comentaba también el compañero, ¿considera usted prudente que a la par de la reelección legislativa se toque el tema de la revocación de mandato? Muchas gracias. La siguiente por aquel lado también. Felicidades, consejero Arturo Sánchez. Celia Cervantes, vocal de capacitación en el Distrito 09, Michoacán. A mí me parece muy interesante y le felicito por la gran capacidad de hacer ese recorte histórico sobre la reelección desde la fundación del Estado mexicano y cómo por décadas no avanzó, e incluso la muerte de Obregón se convirtió en un paradigma que ratificaba la conveniencia de continuar con el sistema presidencialista. La reflexión que yo hago es, al contrario de lo que usted menciona de la pregunta ¿por qué se tardó México tanto en permitir la reelección? Yo preguntaría, ¿por qué, conociendo todo esto, se permite una reforma de reelección? Porque tenemos una reelección a la usanza de muchos países, Estados Unidos el más cercano, pero con una política a la mexicana. Es decir, las estructuras no han cambiado como para permitir la base fundacional del principio de la reelección. Usted mencionaba en su exposición que la reelección parecería es un mecanismo de desestructuración de lealtades. ¿Por qué? Porque a partir de 1976, con la emergencia del 25% de la vía plurinominal en la representación de las cámaras y su creciente composición en la diversificación de partidos, liderazgos, élites, etcétera, pues se menciona o postula que la reelección pierde sentido con esa pluralidad. Yo, de manera humilde, lo que logro entender es que, al contrario, hoy la composición ideológica, partidista, la diversificación de élites locales, federales, mostrarían la mayor urgencia de mantener la no reelección. ¿Por qué? Porque avanzaríamos del bien hacer hacia el bien hacer, no solamente hacia el buen decir. Avanzaríamos hacia el ser servidores públicos y no servirme de la función pública. Estaríamos en el ser y en el no aparentar a través de un ejercicio gubernamental y legislativo, competitivo, productivo, honesto, transparente, que rinda cuentas a la ciudadanía. Como está la reforma político-electoral que inicia en 2021, la no reelección vuelve a dar el mayor peso a las y los mexicanos en el ejercicio de su ciudadanía. Hay que mantener mayor vigilancia en el flujo de información, en cómo trabaja cada político, cada legislatura, con estas dificultades que sus alumnos le mencionaban ayer, ¿no? ¿Cuántos ciudadanos y ciudadanos conocemos quién es nuestro diputado federal o nuestra senadora? Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias por sus preguntas. Maestro Arturo Sánchez. Gracias, muchas gracias por sus preguntas. Creo que abarcan algunos temas interesantes. Voy a empezar por esta última. En 1996, cuando viene la reforma que dio origen a la ciudadanización del IFE, entonces, que genera que el secretario de Gobernación salga de la presidencia del Consejo General y se nombran en aquel entonces 9 consejeros electorales. Esa reforma del órgano electoral
fue acompañada de una muy generosa serie de prerrogativas a los partidos políticos. Económicamente, el dato fundamental es este: en 1994 los partidos se gastaron 240 y tantos millones de pesos en todas las campañas. En la elección presidencial, 244 millones de pesos. 94. En el 94 elección presidencial. En el 97 elección solamente de Cámara de Diputados, por primera vez de jefe de gobierno del Distrito Federal y del grupo de senadores de representación proporcional, se gastaron 2.300 millones de pesos. O sea, pasamos de una elección presidencial de 200 a una elección intermedia de 2.000 y feria millones de pesos. ¿Por qué? ¿Cuál era la justificación? Porque lo que no teníamos, a pesar de que ya teníamos IFE, a pesar de que ya teníamos credencial para votar con fotografía, a pesar de que ya teníamos elecciones reconocidas por el propio Cuauhtémoc Cárdenas como elecciones justas, más equitativas y demás, lo que no teníamos era capacidad de fuerza partidista, partidos competitivos, partidos fuertes. No teníamos un sistema de partidos sólidos y había que fortalecerlo. Y pensamos que si les damos dinero van a tener forma de competir mejor. Esa fue una realidad. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahora un sistema de partidos más o menos estable. Los teóricos dirían es un sistema de partidos de 3,5 partidos, más o menos. Ya ahora con Morena podríamos cambiar la fórmula. Hay 3 partidos que pesan y medio, ese medio que se convirtió en un cuarto. Ya tenemos un sistema de partidos y hay partidos políticos fuertes al grado de que no sabemos quién va a ganar la elección en el 18. ¿Sí? Eso queríamos. Pero si revisamos las estadísticas y la popularidad de las cámaras de diputados en el país y de los partidos políticos, están en el sótano. La gente no confía. ¿Sí? Y esa desvinculación de los partidos de la sociedad no nos va a fortalecer como democracias. Va a generar tendencias autoritarias. Es lo más natural. ¿Sí? ¿Qué ha pasado en otras democracias? ¿Sabes que esta democracia no sirve? Vamos a brincar nuestras cosas y organicemos un movimiento social que tome el poder, porque estos no van. Y vienen todas las frases antipolíticas, los políticos de siempre, la corrupción en el poder, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, ¿qué falta entonces para salvar ese esquema y que tengamos un mecanismo que permita a los partidos posicionarse directamente con los ciudadanos? Que el ciudadano pueda de alguna manera castigarlos o premiarlos. Y no hay otra forma que a través de la reelección. No hay otro mecanismo. Por eso a mí me importa, y creo que es mucho más importante en el corto plazo, la reelección de presidentes municipales que todavía los federales. Y va a ser muy importante, porque el ciudadano sí va a poder premiar o castigar, y el partido va a tener que empezar a cambiar mecanismos. Hoy, antes de entrar aquí, me preguntaban algunos reporteros que cuál es la responsabilidad de la autoridad electoral en el nombramiento de los candidatos de los partidos. Porque no queremos más narcos que lleguen a gobernarnos, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados y demás. Pues es responsabilidad de los partidos. ¿Sí? El día que el presidente municipal tenga que cuidarse de tantas cosas porque requiere el voto directo del ciudadano para poder seguir gobernando, ese día los partidos van a tender a cambiar y la reelección va a ser un aliado de este proyecto. Por eso creo que en este contexto sí es importante la reelección, porque sí han cambiado muchas cosas. Ya nuestro contexto democrático es completamente otro. Y precisamente por eso, Martín y Fátima, pues yo tiendo a no estar de acuerdo con la revocación de mandato. Sí, porque justamente como vamos a tener una oportunidad de evaluar y con nuestro voto castigar a un gobernante, ¿sí?, me puedo ahorrar el tamaño de ingobernabilidad que genera, y veamos el caso Perú, la revocación de mandato. En Perú,
Las cifras, hoy en la tarde se las preguntamos a Lorenzo Córdoba, que viene, y estuvimos juntos en Perú, él se acuerda mejor que yo. Pero la cantidad de puestos a nivel municipal y pequeñas comunidades y congresos locales que son revocados en su mandato es inmensa. Permanentemente están elige, y entonces no hay forma de hacer un proyecto de gobierno estable. Díganme qué gobernante en automático, no en algún momento del periodo votaríamos porque se fuera. Todos tienen en algún momento una etapa difícil. Bueno, hay que cerrar ciclos. A mí me preguntan, es que hay que extender, en lugar de la reelección, extendamos el periodo de los presidentes municipales. No, yo estoy contento con que sean 3 años, y que si quieren se reelijan, si gobiernen bien. Y ahí está el asunto. Pero si al primer año me preguntan de cualquier gobernante, ¿quieres quedarte con él o quieres sacarte? La posibilidad de que lo saquemos es inmensa. Y entonces, otra elección. Y no por el costo, ¿no?, sino por la ingobernabilidad, por el ciudadano sin capacidad de tener un gobierno estable que gobierne, ¿sí? Ahora, entiendo que puede haber reglas para la revocación de mandato. Si se establece, y los señores legisladores así lo establecen, bueno, ellos tienen la representación del pueblo, tienen la soberanía del pueblo, pero lo que yo sí exigiría son reglas claras. No me metas en esa dinámica cada año, no me metas en una problemática que va a impedir el sentido de la democracia, que haya gobiernos y que el ciudadano pueda elegir a quién los puede renovar y quién no. ¿Por dónde empezar? Esa es una pregunta complicada, porque cada vez que hemos estado metidos en una reforma electoral, yo he pedido, no se trata nada más de cambiar medios de comunicación, o no se trata nada más de parchar esto. Cada reforma debiera implicar una valoración integral de la normativa, ¿sí? Y esa es un poco la tarea que no hacemos. El foro se llama reelección porque esa es la meta ahorita, pero debiéramos plantearnos, y para eso está este foro, ¿sí?, la reelección y sus consecuencias jurídicas en el estado de Michoacán, ¿sí?, la vinculación de la reelección en Michoacán en relación con la legislación federal. Y tenemos que plantearnos, insisto, la mirada desde el Estado mexicano, no desde Morelia, y ahí empezar una reflexión integral. De otra manera, pues vamos a reglamentar de una manera importante la reelección. Ya la pusimos en la Constitución de Michoacán, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar? Si empezamos a llevar estos puntos así finos, híjole, es que en la reforma constitucional nos faltó meter esto. ¿Sí me explicó? Por no empezar con una visión integral. No soy diputado, difícilmente lo seré, pero ese sería mi consejo cuando una Cámara se mete en esta dinámica. Y finalmente, rendición de cuentas. Ahí sí, Martín, y también Fátima lo preguntaba. Lo que sí debemos hacer paralelamente es un mejor sistema de rendición de cuentas de todos nuestros gobernantes. O sea, es impresionante la cantidad de resquicios que hay para no rendir cuentas o para responsabilizar al gobernante de ciertos ejercicios administrativos en una presidencia municipal o en el Consejo General del INE. O sea, ¿por qué? Porque venimos de una tradición de todo un siglo en donde no rendíamos cuentas. ¿Cuándo se creó el IFAI? Ahora INAI. ¿Cuánto tiempo nos tardamos para hablar de transparencia? Hasta pleno siglo XXI. Porque antes, ¿para qué? ¿Quién iba a castigar? ¿Sí? Y en esas estamos. Entonces sí creo que ahí tenemos una asignatura pendiente. Fortalecer mecanismos eficientes de rendición de cuentas de todos nuestros gobernantes para que la reelección esté basada en un mejor conocimiento del elector, no nada más de cómo vi que gobernó, sino de los datos que me dicen cómo gobernó. Les agradezco mucho su atención, creo que ya estamos sobre el tiempo. Nada más, nos quedó pendiente una pregunta de aquí del diputado. Con mucho gusto. ¿Sí? Gracias. Primero felicitarlo, consejero, extraordinaria participación, pero efectivamente de lo que hemos platicado con los compañeros diputados, pues hay muchas dudas. Usted las planteó perfectamente bien, que son los retos,
pero que nos pueda dar su punto de vista sobre algunos temas de estos, ¿no? Por ejemplo, las candidaturas independientes, actualmente solamente puede ser un candidato independiente. ¿Es lo correcto o lo tenemos que abrir a 3 o 4 o qué puede quedar general? El tema también de las planillas, por ejemplo, un presidente municipal se puede reelegir con planilla diferente o tiene que ser la misma. Y hay algunas resoluciones de los tribunales respecto de que sí pueden entrar regidores, por ejemplo, de los candidatos independientes, que actualmente la ley dice que no, pero ya hay algunas resoluciones. ¿Cuál es el punto de los plurinominales también? Si ellos pueden reelegirse después como presidentes municipales. Es decir, todas estas dudas que usted planteó como los retos, ¿cuál es su punto de vista? Y que nosotros nos pudiera ayudar, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, hay para cada caso y para cada legislatura estatal diferentes circunstancias. Y creo que es cierto, además los tribunales han empezado a avanzar en ciertas normas. A ver, hoy por hoy, lo primero que no podemos romper es el orden constitucional, lo que dice la Constitución local, lo que dice las leyes generales. Porque una de las cosas que se rompió también en la reforma del 2014, es esta concepción del federalismo anterior, en donde cada estado tenía su constitución, su ley electoral local, y eso era lo que regía. Claro, derivadas de la Constitución General. No, ahora tenemos una ley general de instituciones y procedimientos electorales. Y nuestro debate, en mi experiencia de estos últimos 2 años, es que hay un conflicto. Muchas leyes locales, a pesar de que se tenían que ceñir a la LEGIPE, no se ciñen a la LEGIPE y siguen generando un problema. Y ahí hay batallas abiertas de todos tipos. Un ejemplo. Es práctica en el IFE desde años que se imprimen las boletas, todas se llevan al distrito y ahí se enfajillan, se sellan con un sello especial para identificarlas, ¿sí? Y después se les da a los funcionarios de casilla a que si quieren las firmen, ¿sí? Y los representantes de casilla los pueden firmar. Pues un estado vino y nos dijo: pues mi ley no dice que se sellen, es que lo dice la ley general. Pues mi ley dice que no, y no sellaron, ¿sí? Mi temor era de que alguien impugnara porque iban a perder, ¿sí? Y su defensa iba a ser: es que mi ley no dice, ¿sí? Oye, pero la ley general sí. Entonces ahí empezamos en el problema de cómo resolver los casos específicos. La voluntad en cada estado de, en efecto, ceñirse a los marcos que jerárquicamente hoy son distintos a los que teníamos antes. Entonces, el primer consejo: pues revisemos qué dice la Constitución, qué dice la ley general, qué dice la ley general de partidos, y de ahí derivemos. Y no derivemos cosas que contravengan. Primer consejo. Segundo, hay que ponernos, y es hora de que nos pongamos desde el punto de vista del ciudadano. ¿Qué decisión para la reelección le conviene más al ciudadano? Le damos más oportunidad de elegir, más de sentirse mejor representado. A ver, si por ejemplo un candidato independiente gobernó bien, por ser independiente no se puede reelegir. Si el ciudadano pudiera elegir, le tendríamos que quitar la oportunidad, porque cuando decimos que se pueda reelegir, no quiere decir que los demás partidos no van a competir. Va a haber una competencia electoral, ¿sí? ¿Por qué no? Si gobernó y gobernó bien, que dejemos que el ciudadano decida. Y si el ciudadano tiene que decidir, tenemos que darle la oportunidad de decidir. Entonces, por mí, que se reelijan los candidatos independientes. Y es más, yo diría, sin volverlos a meter en la problemática de volver a conseguir firmas. No, él ya probó. ¿Sí me explicó? Entonces, ahora, los otros problemas más complicados. Bueno, yo llegué a la presidencia municipal con este ayuntamiento, me quiero reelegir, pero con este otro. ¿Quién decide? El ciudadano. Démosle la oportunidad al ciudadano de elegirse. Capaz que el ciudadano dice: ah, no, maestro, tú estabas bien de presidente municipal, pero me gustaba tu equipo, lo cambiaste, ya no voto por ti.
Oye, pero es un buen gobierno. No sé, a estos no los conozco. Que sea el ciudadano el que decide. Si el hacer el cambio en su planilla le cuesta políticamente, pues que sea él el que decida, ¿sí? Démosle la oportunidad en la ley, ¿sí? Porque si ponemos las limitaciones de ahorita, entonces se van a quedar, ¿sí? Y tienen que ir todos juntos. Entonces ya no voy a poder evaluar ciertas cosas. Entonces, mi consejo en estos detalles es: busquemos las fórmulas que le permiten al ciudadano elegir mejor, porque si son reelectos, ellos como políticos y sus partidos se van a ver fortalecidos. Si limitamos la posibilidad de que el ciudadano decida, vamos a seguir en la misma. Otra vez como que cuidar ciertas cuotas, como que cuidar ciertos modelos que no le beneficien a la democracia. Son consejos generales, no tengo una respuesta específica a cada una, pero es lo que yo me animo a aventurar en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Consejero, solamente me resta otorgar un agradecimiento y una constancia a su participación de parte del H Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Instituto Electoral de Michoacán y de parte también del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo.